Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una reseña muy especial, al menos para mí, y es que por fin vamos a hablar de El Cazador. El Cazador, no estoy hablando del cómic argentino, sino de esta obra de Chuck Dixon, el responsable durante muchísimo tiempo de la franquicia de Batman, y el dibujante Steve Epting, al que hemos visto últimamente en nuestro mercado dibujando el Sara de Garth y que antes fue el dibujante quizá de la mejor etapa del Capitán América en su historia, la de Brubaker. El Cazador es un cómic que nunca se ha publicado en España y que la mayoría de la gente no conoce, pero que como digo yo llevaba muchos años buscando y era realmente difícil. Las grapas originales, la historia original surgió dentro de la editorial CrossGen. CrossGen, a la que solo recordarán los más viejos del lugar, fue una editorial que nació a principios del 2000 a rebufo de la revolución de los 90 de la creación de Image. Image rompió por fin el monopolio de las dos grandes, Marvel y DC, y demostró que había sitio para editoriales pequeñas y proliferaron por todos lados, desde la Malibu, que existía antes de Image, pero que gracias a la colaboración de los miembros originales tuvo gran importancia en el mercado y bueno, muchísimas pequeñas editoriales que la mayoría fueron desapareciendo. Y esta CrossGen, de la que también hablamos en el canal de YouTube de Ruse, CrossGen era su símbolo, era algo diferente. En el vídeo de Ruse hablé sobre ella, pero bueno, básicamente era una editorial creada por un inversor que había crecido leyendo cómics Marvel y fantaseando, porque era una fantasía, con el bullpen, ese momento, ese lugar en el que los profesionales de Marvel se suponía que colaboraban y era un bullicio de ideas y de creatividad. Ese bullpen solo existía realmente en la imaginación de Stan Lee, que lo trasladaba a las páginas, a los correos mensuales de sus colecciones. Pero bueno, este inversor quiso hacer algo parecido y creó esta CrossGen, que significa cruce de generaciones, y que en primer lugar era un universo compartido pero con múltiples géneros y temáticas. Lo mismo tenías una historia detectivesca como como una historia de fantasía heroica donde creo que debutó Greg Land, creo recordar. Algo de bélico, Japón feudal, magia, fantasía. Cada una de las colecciones tocaba un género distinto. Llegaron a publicarse en España de la mano de Panini, de Planeta, se pueden encontrar fácilmente, primero en grapa y luego en tomo, y la mayoría eran muy entretenidas, y si lo comparas con la calidad de hoy día, obras maestras. El caso es que la editorial tenía unas peculiaridades, estaba en Florida y obligaba a sus profesionales a mudarse allí para volver, ya digo, ese espíritu del bullpen, a trabajar todos juntos en una especie de un gran estudio. Gente como Mark White se mudó, otros como George Pérez, que en aquel momento estaba dibujando, creo que era JLA Vengadores, pues se consiguió un permiso especial. Pero bueno, al final los problemas económicos, todo la resaca de los 90 hizo mella y la editorial no pudo seguir. Lo último que supe es que sus activos los compró Disney, perdón, Marvel. Por lo tanto, bueno, de hecho Ruse, que os recomiendo mucho, llegó a tener un nuevo volumen de la mano de Mark Waid, de su creador, bajo el sello Marvel, pero nunca más se supo. El Cazador, sin embargo, no sé si porque pertenecía a los autores o qué, se publica esta primera historia de 6 números, se reedita en este tomo por Hyperion, que es un sello de Disney. Vamos a verlo aquí. Copyright Disney Enterprise del 2007, esto mucho antes de la compra de Marvel por Disney. Pero bueno, todo esto son detalles que no son importantes. ¿El cazador qué es? Pues como estáis viendo es una historia de género de piratas. Los piratas de hace décadas que no tienen una serie o una presencia en el mercado, pero que como ocurría en la Edad de Oro, la Edad de Plata, pues han tenido series en el cómic americano muy importantes que al final fueron abducidas por los cómics de superhéroes que lo inundaron todo. Esto fue un intento de Chuck Dixon de volver a la aventura y de crear un personaje
esta Lady Sin, la capitana de esta nave, que vamos a empezar. Bueno, empezamos con hablando del tomo en sí. Este tomo, digo, me ha costado mucho trabajo porque una vez estuve a punto de comprarlo, se me adelantaron, otra vez lo compré y me llegó totalmente destrozado, una copia de biblioteca, que yo no soy especialmente tiquismiquis, pero en este caso me llegó con las páginas sueltas, lleno de sellos, vamos, ilegible. Esto por fin lo he encontrado, carillo, pero impecable, todas las páginas en su sitio, sin marcas, genial. Y con un papel de muy buena calidad, pero vamos, una página de esta es 3 páginas del bot y empieza abriendo con un texto en el que pone al lector en antecedentes. El año 1687 es la edad dorada de la piratería, los piratas y los corsarios, que no es lo mismo. Pirata es, bueno, lo que es un pirata, alguien que asalta barcos, y los corsarios son piratas pero que cuentan con el permiso y el respaldo oficial de sus países de origen. La mayoría de corsarios eran ingleses, lo llevan en la sangre, pero también hubo españoles, franceses, y vemos aquí cómo hay el hundimiento de un barco y la muerte de sus tripulantes, que ha sido asaltado por una serie de piratas en aquella época en las Antillas holandesas, en el Caribe, piratas, tripulaciones formadas por hombres de diferentes nacionalidades que viven por y para el botín y que se esconden, bueno, todos hemos visto Piratas del Caribe, de las autoridades de las diferentes colonias españoles, franceses de la Guayana, holandeses. Vemos como aquí, con un dibujo espectacular, qué bueno es Septim, pero qué buenísimo es, asaltan un barco y en este barco viajan, bueno, una española, una viuda y su hijo que vuelven del Nuevo Mundo hacia Castilla y que son interceptados y usados como rehenes por este pirata sanguinario que, bueno, lo típico. Pero más adelante descubrimos, fijaos, dibujazo, más adelante descubrimos que no eran los únicos miembros de esa familia que estaban en el barco, eran 2 barcos, capturaron los 2 y mientras que el pirata, el jefe, se llevó el uno con los prisioneros, aquí otra, la hija mayor, se escondió y una vez descubierta descubrimos que no es una chica indefensa. Y aquí es donde hay que hacer el esfuerzo de creerse la historia para poder seguir en ella. Ella se hace con el mando de la tripulación, se nombra capitán, renombra el barco como el cazador y jura venganza contra ese pirata sanguinario que ha matado a sus familiares, secuestrado a su madre y a su hijo y es renombrada por la tripulación Lady Sin, la señora Pecado, y a partir de ahí pues empieza la aventura. Ya digo que es un esfuerzo que tenemos que hacer para creernos esto. A ver, sí hubo piratas mujeres, pero ni mucho menos una mujer desconocida iba a ganarse la lealtad de una tripulación de piratas en 5 minutos. Pero bueno, si algo bueno ha tenido la Marvel de los últimos años es que nos ha acostumbrado a creernos lo increíble. Es decir, si tú te has leído el cómic de Tora y te has podido tragar que una enfermera sin ninguna experiencia de combate de repente es la mejor Thor que ha habido y puede ganar mano a mano al mismo dios del trueno, pues si te crees eso te puedes creer cualquier cosa, hasta puedes volver a creerte en los Reyes Magos. A partir de aquí, la aventura que parece, pues sí, un pirata del Caribe más, empieza a ganar interés porque vemos las diferentes facciones dentro del mundo de la piratería. Chuck Dixon hace un muy buen trabajo. Chuck Dixon, que ahora está en la lista negra, acusado de, ya sabéis, Comic Gator, hace un trabajazo y nos presenta un mundo muy rico en los que todos son piratas, pero hay diferencias entre ellos, hay, ya digo, esa lucha entre los corsarios y los simples piratas, los gobiernos que los respaldan, los gobernadores del Nuevo Mundo que no hacen diferencias y nuestra capitana que ha de enfrentarse al hecho de que hay parte de la tripulación que no está por la labor de servir a una mujer,
motines, traiciones, asaltos, abordajes. Todo esto parece como una película de Hollywood del siglo de oro. Solo falta por aquí Errol Flynn o Kirk Douglas. Y bueno, fijaos qué pedazo de página, cómo hace aquí Epting, se nota que está dibujando, esto no es un trabajo alimenticio más, y conforme avanza la trama se van añadiendo nuevos personajes, a un corsario cuya tripulación rescatan, al más puro estilo Piratas del Caribe, tripulación de la más variopinta en la que destaca un puritano inglés. Aquí los personajes todos, incluso los secundarios, hay un esfuerzo por trabajar en ellos, por diferenciarlos. Vemos también esa hermandad de los piratas, que incluso dentro de los piratas hay clases sociales, y cómo nuestra protagonista, su irrupción en este microcosmo, pues cambia el statu quo. Las batallas navales, cómo lo bien hecha que están, no voy a decir históricamente accurate, como dicen los ingleses, pero son muy realistas en el sentido de no es un cañonazo, sino que te explican cómo tiene que estar orientado el cañón, el ángulo, el peligro que tiene, el retroceso, las muertes accidentales, calafatear el barco. Todo está muy bien explicado y todo con este dibujo quizá un poco oscuro, quizá el color, aunque es bueno, a veces hace difícil diferenciar un poco lo que está pasando, pero en conjunto un trabajazo y da gusto leer cómics así. Es que dibujos así realzan el conjunto, incluso se toma la molestia Epting de no solo dibujar bien todo el cómic, no hay página floja, sino que cuando hay un flashback o algo del pasado, hace este tipo de cambio de estilo que introduce secretos que poco a poco nos van contando. En fin, que para qué seguir. Muy bueno, lo he disfrutado mucho. Esto tuvo una continuación que ya no salió en tomo, salieron algunas grapas y creo que no está terminada. Una lástima, y esto se merecería que, por supuesto, lo editaran en España y que lo continuaran. Pero después de tantos años, hace ya más de 15 años puede ser, pues esto se quedó en el limbo. Así que os recomiendo que si os hacéis con alguna copia, pues atesoradla, porque cosas como esta ya no se hacen. Y nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.